falta un minutillo para las 6. Eso es buena señal, que Marta ha sido puntual, yo también lo soy. Bueno, y por general la gente con la que suelo quedar es puntual. Lo primero de todo, quiero darte las gracias, Marta, porque sé que eres una mujer súper ocupada, eh, por estar aquí. Decirte que vi un vídeo tuyo en el que ponías cómo pedir una cita a alguien para que te autorice o para que te dé una entrevista. ¿Y qué hice yo? Pues bueno, lo que hago siempre. Que ha funcionado entonces. El consejo era bueno, está claro, no hay duda. Lo pasé, lo hice ahí, lo tuneé un poco, obviamente, lo puse a mi manera, pero digo, mira, voy a probarlo. Y la verdad es que está muy bien, o sea, es un guión súper chulo y bueno, y me ha funcionado. Bueno, lo primero que te he dicho es Fantástico. eso, darte las gracias. Luego presentarte, bueno, Marta es una persona súper conocida, sobre todo en el mundo de YouTube y vamos a hablar hoy más que de temas de marketing, que sí que vamos a hablar. Vamos a tocar sobre la trayectoria personal y sobre lo complejo que es o no es emprender a partir de cierta edad, o sobre todo darte cuenta que estás en un sitio que no es ese sitio ya en el que quieres estar, que has desarrollado un trabajo, que le estás agradecido porque has aprendido un montón, has conocido mucha gente y de repente te das cuenta por el motivo X que eso no es para ti, entonces, bueno, pues necesitas dar un cambio. Y eso fue un poco lo que le pasó a Marta, que de muy joven ya trabajó en el mundo de la inversión, ha estado trabajando, si no me equivoco, pues en países como China, como India, como Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y Francia, y alguno más, no trabajando, pero viajando una media de 200 días al año. Tenía la sede en Silicon Valley, en California. O sea, Marta había cumplido el sueño de cualquier persona de su generación, bueno, y de la mía, por supuesto. Y llegó un día bueno, que decide dejar todo eso. El, Sí, sí, sí. Bueno, decido dejar todo eso. Sí, yo estaba trabajando en San Francisco como vicepresidenta en una empresa donde sí, desde ahí viajaba muchísimo, ¿no? Viajaba a India, China, Kazajstán, Londres, Hong Kong, constantemente, ¿no? Entonces, para mí fue absolutamente brutal. Estuve muchos años haciendo esto y yo me lo pasaba bomba. Lo que pasa es que entre medio, pues también tuve a mi primera hija, después ya tuve a la segunda hija, ¿no? Va pasando el tiempo y sí que es cierto que tanto viaje y un ritmo de vida tan a un nivel, ¿verdad? Como el que estaba, puede que algunas personas se puedan plantear de decir, oye, pues busco poder tener algo más de flexibilidad, no quiero viajar tanto, no quiero tener este nivel de estrés tan bestia que requieren este tipo de posiciones en las que ganas mucho dinero, pero también tienen otras cosas, ¿no? Y estuve planteándomelo durante bastante tiempo, fue una decisión muy difícil. Era difícil poder hablarlo con gente porque la gente me decía, oye, pero ¿qué haces? ¿No? ¿Verdad? Tienes una posición fantástica, estás subiendo muchísimo profesionalmente, ganas mucho dinero, ¿verdad? Déjate de tonterías y ya, ¿no? O sea, aunque veas poco a tus hijos, lo que sea y tal, pues realmente estás haciendo algo realmente muy chulo y tienes unas posibilidades muy, muy importantes, ¿no? Pero bueno, al final yo me planteé dónde estoy y qué es lo que quiero, ¿verdad? Voy a olvidarme de todo lo que dice todo el mundo y pensar en qué es lo que me apetece a mí. Ya había montado otros negocios, ¿eh? Soy una persona muy activa, he hecho muchas cosas. Y entonces decidí ponerme por mi cuenta y entonces empecé a negociar, ¿verdad? Mi salida. Mientras estaba negociando mi salida, empecé ya a plantear un negocio que no me funcionó, que era Idearamus, que al cabo de un tiempo ya, unos cuantos, bastantes meses, hice una prueba y menos de terminar el año ya había abandonado ese proyecto porque ya había visto que no tenía el retorno, ya había visto una serie de errores importantes que estaba cometiendo y ya está, ¿verdad? Entonces lo transformé a mi negocio de marca personal que tengo hoy en día, que al principio no vendía nada, creaba contenidos
Y lo hice de forma muy orgánica. Fui pensando, bueno, pues yo tengo todo este conocimiento, voy a empezar a crear vídeos, que por cierto eran muy malos al inicio, y poco a poco, pues la cosa fue creciendo y después empezó a crecer muchísimo más rápido, ¿no? Y al final como una bola de nieve, y al final, bueno, pues el negocio me ha funcionado muy bien y a día de hoy realmente tengo un negocio muy exitoso, pero ha sido todo un proceso complicado, con muchos baches, ¿verdad? No es una cosa lineal, sino que realmente es muy compleja, que podemos hablar de esto, ¿verdad? Si quieres, ¿no? Pero sí, tomé la decisión de abandonar un tema que estaba haciendo, más corporativo, donde estaba ganando mucho dinero en el Silicon Valley, que el Silicon Valley, para que la gente lo sepa, es un terreno, ¿verdad? Una parte, no es el nombre de una ciudad, ¿verdad? No hay ninguna ciudad que se llame Silicon Valley, sino que es una serie de ciudades, ¿verdad? San Francisco, Mountain View, ¿verdad? Todas estas ciudades donde están todos los inversores, todos los Facebooks, ¿verdad? Twitters y todo esto del mundo están allí, y es el territorio donde realmente más se invierte en empresas, más innovación se ha creado, ¿verdad? Más startups hay. Es realmente un lugar donde, si tú te dedicas a la inversión privada en empresas, que es lo que yo hacía, es el sitio donde estar, ¿verdad? Porque es donde están los grandes de los grandes, y ahí es donde quieres ir, ¿no? Y yo estuve allí. Antes de los 30 años ya estaba como vicepresidenta en una empresa allí, y por tanto ya empecé a desarrollar mi carrera de bastante joven, ¿no? Y entonces, bueno, pues fueron años de ir desarrollándome, y después al final, siempre con todas las carreras profesionales de uno, vas tomando diferentes pasos, ¿no? Y vas haciendo cambios, y a veces no sabes si el cambio que vas a hacer te va a hacer mejorar o te va a hacer empeorar, ¿verdad? Y al final un poco pues vas probando, siempre de una forma estratégica y medianamente controlada, si puedes, y tienes un perfil que te permite pues un poquito de poco a poco ir haciendo un crecimiento. Esto es fundamental, ¿no? Bueno, yo creo que es un paso súper valiente, porque como tú bien dices, ¿no? O sea, y tú lo tenías claro. Bueno, sí, lo tenías claro, me imagino, Lo pero tenía claro, pero con muchas inseguridades, ¿eh? No te piensas que era fantástico, ¿no? Porque yo estaba ganando mucho dinero en ese momento, y dejar de ganar, o sea, pasar de ganar muchísimo dinero a ganar cero patatero durante muchísimo tiempo, y es más, invertir en algún proyecto, ¿verdad? Sin tener un sueldo. Y tú sabes que cuando montas un negocio no vas a tener un sueldo durante muchísimo tiempo. Entonces, y yo ya tenía una familia con hijos, responsabilidades económicas, ¿verdad? Ya estaba en un momento en el que no era ninguna niña, ¿verdad? Sin responsabilidades. Tenía una familia a la que dependía económicamente de mí, y estaba ingresando una cantidad muy importante de dinero. Por lo tanto, eso significa que estás aportando una calidad de vida determinada, con unos lujos determinados, ¿verdad? Con una serie de cosas determinadas. Y si tú decides emprender, pues claro, dejas de tener ese ingreso, ¿verdad? Y pasas a invertir en vez de ganar, ¿no? Pasas a poner dinero a otro sitio, y eso significa que tus costes de vida, que son altos, porque cuando uno tiene un ingreso alto, tiene costes de vida más altos, porque, bueno, pues puedes permitirte otras cositas, ¿no? Y vas haciendo. Entonces, claro, no tenía ningún tipo de seguridad, es decir, estaba espantada, no sabía si esto me iba a funcionar, si estaba cometiendo un error, todo era dudas e incertidumbre, y en ningún momento tenía claro ni sabía que todo luego me iba a funcionar bien. No lo sabía, ¿verdad? Porque no tenía la bola de cristal para poder coger y mirar a 5 años vista, si eso valía la pena hacerlo o no valía hacerlo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, pues coges y haces sopesas y te tiras a la piscina, siempre de una forma controlada, ¿no? Yo ya sabía que, a ver, soy una persona con recursos, una persona que tenía una capacidad económica interesante como para poder resistir, que tenía una serie de conocimientos y de perfil y de contactos interesantes como para poder desarrollar un negocio, y que con el tiempo el negocio me fuera funcionando. Por tanto, tenía cosas a mi favor, ¿no? No es eso que empezar así de cero, sin experiencia, sin conocimiento, sin dinero, sin nada, ¿no? Sino que realmente ya tenía una base, que eso te ayuda un poco más a quizá no a perder el miedo, porque el miedo lo tienes igualmente, pero realmente a autoconvencerte y no sabotearte tanto, y decir, venga, va, pues tiro para adelante, ¿no? Y monto un proyecto, ¿no? Y dejo esto que estoy haciendo y hago un cambio importantísimo, ¿no? Un cambio muy, muy diferente a lo que estaba haciendo. bueno, sí, sé de lo que hablas. Yo no he estado en esos niveles ni en Silicon Valley, pero también tenía, bueno, pues mi vida relativamente tranquila hasta los 52 años. Y lo que tú dices, tienes un nivel de vida, hombre, no es que
ate los perros con longaniza, pero bueno, vives bien, tienes un buen coche, te puedes permitir unas vacaciones. Tus gastos, digamos que son superiores a los de la media. Claro, renunciar a eso, entras ahí en Claro, un sitio, bueno, pero yo creo claro. que es parte de la aventura, ¿no? De decir, no lo sé, o sea, no me voy a quedar con eso dentro, yo lo voy a probar. Lo que me depara el futuro no lo sé, porque al final quedarte en el sitio que estás, si ya notas que ya no puedes dar más, tampoco es ninguna seguridad, porque pueden pasar mil cosas. De hecho, han pasado, o sea, como la pandemia, como la crisis inmobiliaria, ahora tenemos la guerra de Rusia, bueno, y las que nos quedarán por pasar. Bueno, Claro. ¿qué te parece, Marta? En mi caso es una cosa que le pasa a muchas mujeres. Aunque subamos mucho a nivel profesional, en el momento en el que tenemos hijos y tenemos hijos pequeños, relativamente pequeños, siempre, siempre, siempre nos preguntamos, viene una cuestión, ¿verdad? Interna nuestra, de decir, wow, necesito un poco más de tiempo, necesito tener más flexibilidad, no quiero perderme la maternidad, ¿verdad? Los hombres, por supuesto, también quieren ser padres y hoy en día cada vez más quieren tener más tiempo con los hijos, pero está socialmente mucho más aceptado que un hombre trabaje muchísimo y que tenga una posición mientras el hombre provea, ¿verdad? Tienes una posición alta, trabajas muy duro, estás muchísimas horas, pero estás llevando mucho dinero a casa, la verdad, nadie te va a decir nada, ¿verdad? En cambio, tienes una situación en la que tú dices, oye, pues mi valor y lo que yo aporto, ¿verdad? Es la comodidad para mis hijos y que puedan hacer esto, y que puedan hacer lo otro, y que vayan de colonias y que se puedan comprar no sé qué y que tengan todas estas cosas y que tú puedas estar presente suficiente, ¿verdad? Para esto ya está, ¿verdad? Ya eres un padrazo. Las madres sí que cuando crecemos mucho profesionalmente y después viene nuestra maternidad, es una dificultad muy importante, se nos presenta un dilema muy bestia emocionalmente. Es brutal lo que yo, ten en cuenta que yo estaba viajando muchísimo, estaba 2 semanas fuera de casa todos los meses. Y no hacía un Barcelona-Madrid, hacía un San Francisco-China, ¿verdad? San Francisco-India, ¿verdad? Durante 2 semanas cada mes, todos los meses, durante años, ¿no? Esto implica que los primeros años de vida de mi hija, pues no estuve allí la mitad del año, ¿verdad? Entonces, esto hace sobre todo a las mujeres, también por supuesto los hombres, todo lo que tú quieras, pero sobre todo las mujeres, hace que nos planteemos muchas cosas a cierto momento donde estamos en un pico profesional muy, muy importante, que es cuando normalmente somos madres también, ¿vale? Es decir, los timings son complicados, ¿no? Para la maternidad, porque en el momento en el que tú tienes una cierta relevancia, empiezas a subir profesionalmente, es precisamente la franja de edad donde vas a ser madre, ¿verdad? Normalmente, porque normalmente de los 30 a los 30 y pico largos, si alguien está estratégicamente buscando tener un pico profesional importante, esa es una edad muy, muy interesante para tenerlo, ¿verdad? Esa es una edad también donde se están teniendo los hijos hoy en día. Yo mi primera la tuve con 32, ¿verdad? 31 o 32 a la primera, y por lo tanto es un momento en el que estás en pleno crecimiento profesional, en pleno, ¿verdad? Ya es cuando te están dando oportunidades en las que tú ya puedes escalar mucho más, en las que ya empiezas a ser más senior, en el que lleves ya años detrás de hacer cosas, si eres una persona activa profesionalmente, ya llevas años detrás haciendo cosas y ya tienes como esa subida potente para llegar a tus 40 en plan con sitios de alta responsabilidad, ganando mucha pasta, tal, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es un momento complicado. Entonces te encontrarás que muchas mujeres a este tipo de edades se les presenta un dilema brutal y no es fácil, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que tomar decisiones y hay que ver un poco pues, cómo se organiza todo para que más o menos puedas hacerlo un poquito todo, ¿verdad? Que puedas tener tu carrera profesional potente e interesante si la quieres. No todo el mundo quiere tener una carrera profesional potente e interesante. Hay gente que no y es fantástico, ¿verdad? Cada uno busca la felicidad como le da la real gana y también tener tu parte de la maternidad para las que quieren ser madres, claro, lógicamente. Si no quieres ser madre, pues todo es mucho más sencillo, ¿no? A nivel profesional, claro. Bueno, pues totalmente de acuerdo, no puedo poner ni una coma. Entiendo lo que tú dices, ¿no? Que para las mujeres incluso ese sentimiento de culpabilidad que te habrá Claro, saltado más de una vez tú por ahí en China,
y tu niña pequeñita en San Francisco Claro, preguntando por su mamá, ¿no? Y claro, ¿cómo se lo claro. explicas que no estás allí? Bueno, ¿qué te parece, Marta, si hablamos de estos 5 pasos, ¿no? De cuando está esa persona que está ahí en esa edad y que está perdida, porque está perdida, siente esa voz, esa llamada, ¿no? Esas ganas de reinventarse profesionalmente y luego, claro, están todos esos obstáculos y luego los obstáculos de las personas que hay a tu alrededor que te están diciendo, pues como tú bien decías, pero ¿dónde te vas? ¿Dónde vas a salir de ahí? Claro, o sea, Claro. tú aquí, yo te lo he ido apuntando de un vídeo tuyo que tienes, que es muy chulo En y un que vídeo mío, recomiendo, ¿no? Sí. recomiendo que dices aquí, empiezas por dos cosas, que es no tengas miedo a perder todo lo que ya has hecho. Ujú. Eso es Esto lo es muy primero. importante. Esto es muy importante porque encuentro cuando la gente quiere hacer un salto, quiere cambiar lo que está haciendo, ¿verdad? A lo mejor lleva, me lo invento, 10 años siendo contable, ¿vale? Y ahora quiere hacer un cambio en su vida. Y porque no está progresando, por múltiples motivos. Puede ser porque ha encontrado que este es su tope, ¿verdad? Puede ser que ya no le gusta lo que está haciendo, puede ser que inició por inercia porque su padre también es contable, entonces, pero al final se da cuenta que no es lo que quiere hacer. Hay muchísimos motivos por los cuales llega un punto en el que o nos despiden y tenemos una cierta edad y nos cuesta, ¿verdad?, decir, oye, pues ¿qué hacemos ahora, no? Entonces, a veces, cuando estamos en ese punto, tenemos que ir a la pizarra en blanco y preguntarnos, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Vale? En tu próxima década, en lo que viene ahora, ¿a qué quieres dedicarle el tiempo? Si quieres montar un negocio, si quieres trabajar para otro, lo que sea que quieres hacer, pero atrévete a pensar fuera de la caja. Es decir, si llevo 10 años siendo contable, pues ahora todas las ideas que me dan son sobre ser de contable. Y ¿seguro? ¿Hay alguna cosa también que te interese y que quieras explorar? Porque puedes aprovechar tu mochila de todo lo que tú sabes sobre contabilidad, gestión en empresa, ¿verdad? Todos los años que lleves haciendo eso, tienes habilidades y conocimientos muy importantes que puedes llevar contigo a otra cosa si quieres. Es decir, no tienes por qué arrastrar el tema de voy a ser contable hasta que me muera, sino que puedo hacer otra cosa que no tenga nada que ver y no te preocupes porque tú ya has empezado a construir un montón de cosas gracias a tus años de experiencia. ¿Vale? Por lo tanto, a veces es que yo he hecho esto toda mi vida, entonces no quiero salir de ahí o no me atrevo a salir de ahí. Pizarra en blanco. Es decir, ¿qué te interesa? ¿Qué quieres? Aprovecha todo lo que tú sabes o lo que sea, pero a lo mejor ahora te interesa, pues yo qué sé, te gustan los niños y quieres hacer campamentos de no sé qué y tal, pues fantástico, ¿verdad? Es decir, es que si no siempre arrastramos lo que hemos sido toda la vida. Y a veces eso está bien, pero a veces no lo está, porque no es lo que queremos. Y hay que atreverse. Totalmente. O sea, y lo que decías antes, ¿no? Que a veces estás en un sitio que entras de joven, a los 20 años, porque en ese momento necesitas el trabajo o bien para comprarte un coche o para un viaje o para lo que sea. Bueno, pues ahí te acomodas, vas creciendo y luego te das cuenta y dices, bueno, yo realmente entré aquí, Claro, ¿por qué necesitaba el coche? Ya tengo el coche, ¿qué ya tengo hago el aquí? coche. ¿Qué Sí. hago aquí? De hecho, ya necesito otro. ¿Qué Y a hago? veces no Sí. pensamos en nuestra carrera profesional, no estamos pensando en los siguientes pasos, sino que vamos por inercia, ¿verdad? Y tal. Y es momento a veces de parar y tomar decisiones. A mí lo que más me costó fue la falta de claridad. O sea, o sea, saber lo que no quieres suele ser más sencillo que saber lo que quieres. Entonces, Mm. yo sabía que, bueno, pues que ya había tocado techo y súper contento de mi experiencia, pues un poco como tú, ¿no? Oye, yo bien y aprendí muchísimo, crecí, me desarrollé como persona y como profesional Ujú. y necesitaba un cambio. Entonces, claro, pero yo no tenía, o sea, sabía que ya no aguantaba más ahí por eso, pero no tenía bien claro lo que necesitaba. Y Claro. luego dice esto aquí, Esto se solventa haciendo cosas, por eso. Estoy solventa probando cosas. Pues me meto en esto, pues me meto en esto, pues me meto en esto y empiezo a hacer cosas. Y vas viendo lo que te gusta, lo que no te gusta. Por supuesto, tiene más ventajas si eres muy activo siendo joven, porque siempre tienes más tiempo para ir probando, ¿verdad? Lo que yo le llamo tener múltiples vidas. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que tiene ahora una empresa que vale millones, es de ella, es la fundadora, la creadora, y empezó
siendo bailarina. Después tuvo un blog donde hablaba de cosas de mujeres. Luego tuvo una empresa hacía un tema de ella trabajando en una empresa de cosméticos. Luego, o sea, ha tenido como múltiples vidas de diferentes roles, ¿no? De bailarina clásica a un blog no sé qué, a un tal, y ahora tiene una empresa que está valorada en millones de dólares, ¿no? Y está haciendo otra cosa. Por lo tanto, podemos tener múltiples vidas y podemos probar cosas para ver qué es lo que realmente nos gusta. Y sí es muy interesante, claro, que cuanto antes empieces, más cosas puedes probar, ¿no? Y al final tomas decisiones también. Y depende del perfil que tenga cada uno. Hay gente que realmente no está muy interesada en una vida profesional. Simplemente lo hace para ganar un sueldo y ya está. Y le da realmente igual, de forma profunda, le da realmente igual lo que hacer, ¿verdad? Mientras trabaje de lunes a viernes, le den un sueldo y ya está. Y pueda tener una jubilación y pueda tener sus vacaciones y sus cosas y tal, pues ya está, ¿verdad? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay este tipo de perfil que es perfectamente válido y luego hay otro tipo de perfil que está intentando encontrar, ¿no? Pues una pasión, un tipo de legado que realmente es importante dentro de su propio crecimiento personal. El trabajo es una parte muy importante de su vida a nivel de crecimiento personal. Para otras personas no lo es. Esto es en función de qué perfil uno tenga. Y ambos está bien, no es este perfil, ¿verdad? Y este perfil es el bueno, ¿verdad? No, cada uno tiene los intereses que le da la gana, ¿no? Pero hay que saber qué perfil uno tiene. No todo el mundo tiene ganas de probar cosas y crecer. Yo creo que el problema estriba en que cuando tienes un perfil estás haciendo lo del otro perfil y el otro está haciendo el tuyo. Ahí es cuando tú Eso no es un estás en tu problema, sitio, sí. cuando tú no estás en tu sitio, porque al final estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que es lícito, cada uno elige vivir a su manera Claro. y perfecto. Y el que sabe que termina su hora del trabajo y hasta el día siguiente puede dejar el móvil si lo necesita y no tiene que calentarse la cabeza, Polines, eso también suma años de vida, ¿eh? O sea... Sí, totalmente. Yo siempre digo, en mi próxima vida yo voy a ser una mujer mantenida. Sí, yo siempre lo digo, en mi próxima vida yo voy a estar allí, ¿verdad? Ups. ¿Y por qué? Porque también es fantástico. En esta vida he escogido esto y me lo paso bomba y es lo que me encanta, ¿verdad? Pero por otro lado, oye, también miro para allá y pienso, oye, una vidita más tranquila también no estaría mal, ¿no? Pero esto para otra vida, ¿vale? En esta ya he escogido esto y ya estoy bien con esto, ¿vale? Pero en mi próxima vida, sí, en mi próxima vida a lo mejor tendré una vida más tranquilita. Te ibas a aburrir en esta vida lo otro y ibas a aguantar un mes. Oh, Un mes. no lo sé, yo, hombre, depende de qué recursos uno tenga. Si tienes recursos económicos interesantes, yo puedo aguantar bastante tiempo, sinceramente. 3 meses. El que es inquieto, Marta. Vamos, en mi punto de vista, ¿eh? O sea, da igual, ya te enredarás en una ONG, en algún proyecto de otro Claro, tipo, pero que te enredarás seguro, porque es que hay gente que puede es así. ser. Bueno, vamos a desgranar esos 5 pasos. Sí. Vamos a empezar por el primero. Dices aquí, coger la pizarrita esta, ¿qué es lo que no te gusta de tu situación actual? ¿No? ¿Cómo? A ver, perdona. Que, que el paso 1, Sí. cuando Ah, decides, el paso después, uno, sí, estabas diciendo el paso uno, vale. paso 1. El paso ¿Qué uno, dices? ver qué no te gusta, ¿no? De tu situación actual. Exacto. O Ujú. sea, coger y decir, bueno, pues mi situación actual, bueno, pues no me gusta el salario, o no me gusta con quién estoy, o no me gusta el horario, o no me gusta la carga de trabajo, o no me gusta la distancia. Ese sería el primer paso para, para poder dar ese salto, ¿no? Y elegir de manera correcta. Eh, Sí. pa- ¿Sí? Sí, sí, vale. Paso 2. ¿Qué sabes hacer y qué habilidades tienes? Ujú. Era un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sí. Vale. Paso 3. Que este es el más importante, ¿no? Bajo mi punto de vista. ¿Qué te hace ilusión hacer y dónde te ves en 5 años? ¿Por qué? Porque aquí parece que todo lo que montamos tiene que o sea, florecer
a la media hora de haberlo montado, claro, y no entendemos de que Ya. se necesita... ¿Cuántos años llevas tú para tener más de 400.000 seguidores en YouTube? En YouTube apenas 6 años. Apenas 6 años, claro, si te digo las horas y el esfuerzo que has tenido que hacer, es bastante más de... Pero bueno, Sí. 6 años, o sea, Y mi no es... canal ha crecido más rápido que de lo habitual, es decir, hay mucha gente que con 6 años no consigue estos números, ¿no? Pues te digo, pero 6 años, o sea, ya estamos hablando de un periodo de tiempo que cuando tú lo empezaste no tenías ni idea de lo que iba a ser 6 años después. Oh, Sabías claro, lo que desde querías, luego, desde sabías lo que... luego. Sí, tú tienes que apostar, o sea, si vas a montar un proyecto, tienes que pensar que tienes que dedicarle como mínimo 10 años a este proyecto, ¿vale? Es poco realista decir, voy a montar un negocio, pero voy a montar un negocio por 2 años, ¿verdad? ¿Qué significa? O sea, no vas a, en 2 años es muy probable que ni siquiera tengas un sueldo o un sueldo estable. Es decir, por lo tanto, hay que dedicarle mucho tiempo a un negocio, a un proyecto, para que el proyecto funcione. Hay que sembrar mucho, recoger, tendrás momentos altos, bajos, ¿verdad? Y por lo tanto, sí, un negocio. Y el tiempo pasa y pasa rápido, ¿eh? Te das cuenta y miras para atrás ya han pasado 2 años, ya han pasado 4, ya han pasado 6, ya han pasado 10, ¿verdad? Y poco a poco la cosa va creciendo. Si todo va bien, la mayoría de empresas mueren antes de los 5 años y mueren por múltiples factores. Muchas veces es la falta de dinero, porque el emprendedor no ha previsto que no tendría un sueldo en los primeros años del negocio. Y se pensaba que podría vivir del negocio durante el primero o segundo año. La enorme, gigantesca, brutal, aplastante mayoría de gente no tiene sueldo, no solamente en el primer año, sino en buena parte del segundo año de su negocio. Una cosa es ganar dinero un mes, la otra cosa es ganar dinero recurrente todos los meses, suficiente como para pagar los costes, los impuestos y tu sueldo, ¿verdad? Claro, eso mucho más difícil de conseguir todos los meses, ¿verdad? Por lo tanto, se tarda tiempo. La mayoría de gente cae, muere el negocio porque no consigue, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar cosas y tiene que al final ir a buscarse un trabajo, y le resulta muy duro tener un trabajo más el emprendimiento, y al final intenta hacerlo y después lo acaba dejando y acaba dejando el emprendimiento, y esta es la realidad de mucha gente que no ha previsto que no ganará un sueldo durante mucho tiempo. Entonces, esto hay que saberlo, y por tanto tú tienes que tener esa proyección. Yo me veo haciendo esto, no durante 2 añitos, porque me pienso que, bueno, ganaré un sueldo con esto durante los próximos 2 años. No, voy a sembrar y después ya recogeré. Por lo tanto, es algo que tiene que gustarme, es algo que tengo que querer hacer. Si no, va a ser una tortura absoluta. Tiene que Montar un ser... negocio que no te gusta es uno de los peores castigos que uno puede tener. Y luego creo que hay otro error que se comete, que es bastante habitual. No sé si a ti te sucedió, pero es pensar que lo sabemos todo, ¿no? Que, bueno, que salimos y decimos, no, yo quiero esto, empiezas. En vez de ir yo tengo una máxima que es que el camino más corto entre 2 puntos es un mentor, ¿no? Que al final tú haces ahí una inversión, porque cuando contratas a alguien, estás haciendo una inversión. Claro, Siempre que sepas lo que estás contratando y que no contrates a un vendehumos que cada vez hay claro. más. O sea, pero yo creo que eso te acorta el camino y acorta esos plazos, 2, 1, el tiempo que sea, pero lo va a acortar de una manera eh, que va a ser muy grande, y es una inversión que yo recomiendo. Yo lo he hecho y lo he hecho Hay que porque, bueno, contratar a alguien contratar a alguien que sabe. exacto, que alguien Pero esto sí tienes dinero, claro. La mayoría de la gente no tiene dinero para contratar al principio, ¿no? claro, pero por eso hablamos de que cuando tú vas a dar el paso de salir, bueno, pues hacer ese pequeño colchón cuando lo tienes claro y dices, bueno, Si y lo si, tienes, es un privilegio muy grande y es fantástico, ¿verdad? Poder contratar a alguien y que no te equivoques, es decir, y saber hacer un cambio rápido de contratación de gente, es decir, cuando esa persona no te funciona, ¿verdad? O porque la gente también se vende mucho y después no hace un performance que tú esperabas, ¿verdad? Pero para eso, para poder contratar a alguien, tienes que poder tener el capital para contratar a alguien, sobre todo si es bueno. Y eso la mayoría de gente
no tiene ese dinero cuando monta un negocio. Eso es un porcentaje de gente muy, muy pequeño. Y yo no recomiendo a nadie que se endeude para un negocio. El bootstrapping es muchísimo mejor, porque al final el riesgo que tienes cuando te endeudas, ¿verdad? Montar un negocio que no has montado nunca por primera vez, que es muy probable que no te funcione al menos las primeras veces. Yo el primero que monté antes de este no me funcionó y le puse dinero, perdí bastante dinero y no me funcionó y bueno, pero lo dejé rápido, ¿verdad? Y otra cosa, mariposa, ¿no? Pero al final sí es fantástico contratar a alguien que sepa, pero para mí tú tienes que saber de ese tema. Si no sabes de ese tema, yo te diría, no te metas, ¿verdad? Cuando, al menos para emprender, es decir, trabaja en ello, trabaja para alguien, trabaja en una empresa, aprende cómo funciona el negocio, conviértete en un insider, ¿vale? Es decir, que ser alguien que sabes sobre el sector, que sabes cómo funciona, que controlas cosas. Un emprendedor es una persona generalista, porque sabe muchas cosas. A lo mejor eres experto en algo, pero tienes que ser un poco generalista, tienes que saber un poco de todo para poder, sí, como tú dices, contratar a gente que sepa en sus áreas y que tú sepas suficiente como para saber si esa persona es buena o no, para poder hablar estratégicamente con esa persona y tomar decisiones estratégicas y para realmente poder hacer equipo, ¿no? Con gente que sabe más que tú en sus áreas, pero que tú sabes suficiente de estos temas como para poder entrar en una reunión estratégica con esa persona y saber que no te están vendiendo la moto, sino saber que realmente saben, ¿no? Y aparte tú tener un expertise concreto sobre tu tema y conocer el nicho del sector. Tienes que tener acceso al sector. Si tienes eso, ya tienes mucho ganado. Si no, yo antes trabajaría en ese sector durante un tiempo, contactaría con gente que conoce el sector y trabajaría para ellos, me metería y conocería ese sector primero antes de montármelo por mi cuenta en ese sector, porque realmente eso sí que es un riesgo altísimo. Entonces, a nivel de contratar, la contratación es muy importante y hay que saber contratar muy bien. Pero para gente que sepa, eso cuesta dinerillo, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno está empezando, la enorme, gigantesca mayoría de gente no tendrá la capacidad económica para contratar a nadie, ni debería hacerlo, en el sentido de que ese tipo de coste al inicio es muy importante. Si tú lo puedes asumir, es que es brutal entonces, ¿verdad? En el caso de que puedas asumirlo, pero la mayoría de gente no lo puede asumir, de ese tipo de coste. Yo siempre digo, por ejemplo, para negocios digitales, solo el 30% de tu facturación debería estar dedicada a equipo. Es decir, si tú facturas 10.000, 3.000 puede ir dedicado a equipo. ¿Por qué? Porque vas a tener herramientas, publicidad, inversión en marketing, ¿verdad? Poco a poco tu sueldo, lo que tú vayas pudiendo ganar, pero entonces en cada sector tienes que poder calcular cuál es el porcentaje de tu facturación que puedes dedicar a equipo. Cuando tengas ese porcentaje de facturación, entonces puedes contratar equipo, siempre ciñéndote dentro de ese porcentaje seguro. Porque uno de los motivos en los que mucha gente se pega bofetones, pero muchísimo, es en hacer más gastos y en sobrecargar antes de tiempo. O sea, sin poder hacerlo, ¿no? Hay gente que empieza a facturar y ya empieza a sobrecargar costes. Y después lo que hace es asfixiarse, ¿no? Eso en muchísimos casos. Entonces, siempre hay que conocer muy bien cuál es el ratio del sector en el que tú tocas, el tipo de industria, para saber cuál es el porcentaje de tu facturación que realmente puedes invertir en equipo y entonces en función de esto identificar muy bien cuáles son tus primeras necesidades de equipo, invertir ahí muy bien, hacer cambios muy rápidos, es decir, a la mínima que veas un red flag con alguien, lo cambias enseguida, ¿verdad? Para que realmente tengas el mínimo coste posible de formar un equipo que realmente te funcione. Cuando creas un equipo tienes que dedicarle mucho tiempo, tienen que entender muy bien los valores de la empresa, cómo funciona todo, lo que tú quieres, sus expectativas, formarlos para que después no tengas que hacer micromanagement, ¿no? Y de esta forma el negocio te pueda ir funcionando muy bien. Entonces es importante saber esos ratios para no sobrecargarte y después no asfixiarte a nivel de costes, porque en cualquier momento puedes perder ese cliente, ¿verdad? O ese cliente y de repente ahora ya no puedes pagar sueldos y después tienes que despedir a alguien y el coste de despido no lo tenías previsto, ¿verdad? Y ya, es que he visto así de casos de gente que se engancha los dedos con un
coste antes de poder realmente asumirlo. Si tú ya montas un negocio con inversión, porque hay inversores detrás, porque hay dinero detrás, etcétera, es otra cosa, porque ahí hay un presupuesto y dentro de ese presupuesto ya puedes decir, vale, pues realmente nos lo podemos permitir, ¿no? La enorme mayoría de gente cuando monta un proyecto, pues lo monta prácticamente con una mano delante y una mano detrás. Muchos de ellos pues teniendo a lo mejor pues un sueldete de alguna cosa que les entra, o la pareja puede cubrir los costes de vida durante el primer año, segundo año, ¿verdad?, de actividad. Y ahí hay que trabajarlo mucho a nivel interno familiar, porque es duro, porque vas a estar trabajando muchísimo sin aportar dinero, y la otra persona, la pareja, se puede cansar de decir, oye, es que estás aquí metiéndole todo, ¿verdad?, metiéndole dinero, metiendo tal, no veo resultados, llevamos un año, tú no estás ingresando, yo llevo un año pagándolo todo, me estoy empezando a cansar, ¿verdad? Ahí entran los problemas, las fricciones, es un follón, ¿no? Entonces hay que controlar todo esto, y sobre todo a nivel de gastos, muy importante. Pero sí, lo que dices es importante en el sentido de que tenemos que conocer muy bien nuestro sector, y tenemos que, cuando contratemos a gente, porque podemos contratarla, tenemos que ser muy estratégicos, inteligentes en quién ponemos en nuestro equipo para que podamos avanzar más rápido, desde luego, 100%. Sí, no, todo eso tienes razón. Yo me refería de inicio de contratar una persona, no en tu equipo. O sea, yo llevo, como te he dicho antes, o sea, me lo hago todo. He aprendido, bueno, o sea, cómo van los Claro, vídeos, cómo se suben, cómo va Canva, bueno, o sea, un claro. aprendizaje que ya puedo dar clases a muchísima gente. Me refiero de que cuando tú tienes la idea, pues tú sigues haciendo mentorías para gente que quiere iniciar en el negocio, ¿no? Pues, oye, ve a una persona que te diga, pues esta idea es Oh, buena, desde esta idea luego. no es buena, es ahí a lo que me refiero, y es ahí donde te vas a ahorrar. Luego, 100%. claro, por eso te digo, ¿no? Que alguien 100%. Ese dinero vale mucho la pena porque, como tú dices, te pueden orientar rápidamente, o tiene que ser alguien muy bueno, ¿eh? O enseguida ya empiezan a haber agujeros en tu idea por todas partes, y es importante que te muestren esos agujeros para que tú digas, oh, vale, o los puedo solucionar estos agujeros, o esa idea ya no vale la pena y busco otra cosa, ¿vale? Pero es saberlo de antes, por lo tanto estoy 100%, 1000% de acuerdo con lo que dices. Por eso digo que es súper importante hacer esa inversión inicial, porque tú puedes aprender ahí viendo canales Totalmente. de YouTube, con libros, pero eso al final te va a costar tiempo y dinero. O sea, Claro, además, que inviertas en alguien, yo qué quiero hacer, esto, ¿quién lo hace? Esto, totalmente. esto, esto y esto. Vale, ¿cuánto vale hacer la reunión? Si lo puedes pagar. Es que si no lo puedes pagar, casi que ni empieces. O sea, Totalmente. Sí. porque si no, estás fastidiado. Otro Sí, tema. estoy de acuerdo. Si no puedes pagar un mentor unas primeras horas iniciales para poder hablar sobre esto, y no puedes pagar, por ejemplo, 1 o 2 horas de un abogado o de un asesor fiscal para poder aclarar una serie de cosas antes de realmente montar un proyecto, no estás preparado para montar un proyecto. No lo No, estás. no, ahora fórmate, como tú has dicho, vete a otro sitio, cambia, ve a ese sector, empápate y sabrás la parte técnica, pero luego te queda la otra, porque eso que Totalmente. tú montas tienes que venderlo. Si no, bueno, paso 4. Esta es mi especialidad, los valores. Ah, sí. Importante, ¿no? Que yo en mi mentoría también lo aplico antes del paso 4 y ahora hago en el paso 2, ¿no? Qué Ujú. importante es que eso que tú vas a hacer esté en congruencia con cuáles son tus valores reales, no los que te contaron tus padres o tu entorno, que están bien, porque te han llevado hasta allá, sino los tuyos, ¿no? En este momento de tu vida, porque Marta, cuando tenía 20 años, pues por ejemplo, la familia no creo que fuese un valor de lo más importante, siendo importante. Y ahora, a sus 41, pues es su valor más importante, Ujú. ¿no? Claro, sí, van cambiando, ¿no?, tus valores, y no solamente prioridades, ¿verdad? Porque quizá el tema de la familia, más que un valor, lo veo como una prioridad, es decir, cuáles son mis prioridades en este momento, en este estado de vida. También valores a nivel de cómo yo rijo mi vida, en base a qué, ¿no?
en base, sí que puedo tener una prioridad, como tú muy bien dices, ¿verdad? De tener un valor familiar, ¿vale? Si quieres, lo podemos decir así, ¿no? Este valor familiar que lo voy a poner como en centro, mi prioridad va a ser la familia, pero luego también yo puedo tener una serie de valores que me van a dar mi hoja de ruta sobre qué cosas hago y qué cosas no hago. Hay personas que, por ejemplo, negocian de una forma que otras personas con otros valores diferentes no negociarían así, ¿verdad? Hay gente que es súper bestia negociando y bestia cruzando algunas líneas que a lo mejor que por valores otra persona no podría hacerlo, ¿vale? Entonces uno tiene que saber dónde están sus valores, cuáles son sus límites, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor utiliza un marketing que cruza unos límites a nivel de valores que otras personas no querrían cruzarlo, ¿verdad? Porque no creen en ello, no creen que la vida les funcione así a nivel de este tipo de valores, ¿no? Entonces yo creo que al final los valores es una hoja de ruta que te indica cómo tomar decisiones. O sea, a través puedes pasar tu filtro de lo que tú quieres hacer por tus valores y decir, oye, esto pasa el filtro, ¿verdad?, de mis valores y puede ayudarte un poco a tirar para allá, ¿no? Entonces, en cada momento de vida también yo puedo priorizar cosas que son más importantes para mí y también entendiendo que no es lo único. Es decir, para mí la familia es importantísima y es mi prioridad, ¿verdad? Pero también tengo otras prioridades que son muy importantes, como por ejemplo mi vida profesional también es una prioridad para mí, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues, pero valores... Uno también puede escoger valores, por ejemplo, pues un valor puede ser la transparencia, la honestidad, ¿no? Es decir, pero no pueden quedar así en plan vacíos, ¿no? Porque tienes que explicar qué es para ti honestidad y transparencia, cómo esto lo traduces a tu relación con los clientes, con proveedores, con inversores si los tienes, con socios. Esto se ve en tu web, se traduce en las acciones que tú haces, se traduce en cómo envías los emails y qué es lo que pone allí, se traduce en el tipo de información que haces, se traduce en las cláusulas que tienes en tus contratos, se traduce XXX, ¿no? Entonces, eres una persona transparente en los contratos, es decir, por ejemplo, en tu página de ventas se ve claramente la política de cancelación, la política de no sé qué, son políticas que son justas, honestas, ¿verdad? Y que están visibles. Hay gente que las pone súper escondidas, ¿verdad? Porque no quiere que la gente las vea y así aceptas y ya está, ¿no? Bueno, en función de lo que realmente sean tus valores para ti y te ayuda a tomar decisiones. Entonces uno cuando tiene claros sus valores se puede ir a su web y puede pensar, oye, esto representa mis valores, esto. No que tengas una página que diga valores y te explico mis valores, que eso vale, pero es más vacío, ¿vale? Pero voy a mi web y mi comunicación, mi lenguaje, la información que doy, cómo la doy, ¿está representando estos valores míos? La gente ve quién soy yo como marca a través de cómo hablo con los demás, cómo trato a la gente, cómo creo contenidos, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, soy creadora de contenidos, tú también. Todo esto refleja qué valores. ¿Sí? Entonces, si tú le preguntas a tu audiencia cuáles crees que son mis valores y te los aciertan, vas bien, ¿no? Entonces, vas bien. Pero sí, hay que pasar un filtro. Hay que tener, hay que saber uno quién es. Y uno quién es te lo da mucho tus valores. Siempre yo, por ejemplo, hablo de la lealtad, ¿verdad? Y uno tiene que ser leal primero a sus valores y después a personas, ¿vale? Pero primero tiene que pasar tu filtro de valores primero, ¿vale? Y después ya puedes ser leal a personas determinadas, puedes ser leal a un montón de cosas, siempre que esas personas no crucen algo que para ti es importante a nivel de tus valores, ¿vale? Por tanto, sí, hay que... Esta es la dicotomía esta típica, ¿no? De te llega tu mejor amigo con la camisa manchada de sangre, ¿verdad? Y te dice, no me preguntes nada, pero tenemos que deshacernos de no sé quién, ¿no? Y entonces, ¿es la lealtad hacia el amigo o la lealtad hacia los valores? ¿Verdad? Entonces, para mí la respuesta concreta es siempre primero el filtro de la lealtad a los valores. Un amigo que viniera a, por ejemplo, introducirte dentro de una actividad ilegal que te podría llegar a la prisión, por ejemplo, pues no es tu amigo. Tienes que entender que no es tu amigo, ¿no? Entonces, esto es un filtro a nivel que puedes hacer primero los valores y después las personas que tienen valores, ¿verdad? Con los que tengan. Entonces tú tienes que poder pasar ese filtro. Sí, para tomar Bueno, decisiones, ¿no? Yo lo veo así.
sobre todo, sí, sí, lo has explicado perfectísimamente. O sea, no. Luego la lealtad es importante, pero la lealtad a ti mismo es una de las lealtades que no solemos tener, como el respeto, ¿no? Respetamos a los demás, pero a veces no nos respetamos a nosotros mismos y ahí viene otra cadena de problemas. Yo sí tengo que decir, aprovecho Marta, que yo sigo mucho YouTube desde hace años porque es mi canal de información y por donde, bueno, la televisión, pues ¿Y tú a has día de... lanzado un canal ahora? Exacto, sí, un canal Ah, que sí, sí, que invito, mira, no sé si, claro, no lo he podido poner por aquí, pero bueno, pero en breve lo pondré, lo pasaré por ahí, por las claro, redes, lo comentaré para que te vayan y, siguiendo, claro. exacto. Y sí que te quiero decir, o sea, que hay muy pocas personas que sean tan transparentes como tú, porque yo te he escuchado vídeos que has contado cosas que normalmente siempre contamos todo lo chulo que nos pasa en la vida, todo lo guay, pero tú has contado cosas que no todo el mundo las cuenta, o sea, Mm. y cosas que, bueno, que no son agradables de ir contándolas, pero Marta, creo que es Marta, con sus luces, con sus sombras, con su parte buena, con su parte menos buena, y eso es lo que te da a ti credibilidad. Tú cuando has preguntado antes, ¿qué valores diría mi audiencia? Pues yo creo que uno sobre todo es la transparencia y pienso que la integridad, ¿no? Aparte de todo lo que profesionalmente seas buena, que lo eres, yo creo que eso está por encima del otro. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Sí, para mí es muy importante y siempre ha sido importante que la gente al final vea toda la realidad, no solamente, ¿verdad? Mira que qué guay, ¿verdad? Tener un negocio exitoso, todo es fácil, todo es no sé qué. No, pues hay cosas que realmente son muy duras. Yo he explicado momentos, ¿verdad? Donde cuando hablábamos del tema de las niñas, ¿no? Del sentir culpabilidad, del no saber si realmente estoy tomando una buena decisión o no, del tener inseguridad. Parece que si no, que la gente que consigue un éxito profesional como que no es insegura o lo tiene todo claro y la realidad es que no es así y yo prefiero que la gente realmente, porque hay algo que para mí es muy importante también y es, no quiero crearme un estrés añadido de tener que crear una imagen perfecta de mí y después que la gente tenga unas expectativas concretas, ¿verdad? De siempre éxito, de siempre no sé qué, de siempre tal. Uf, es que esto, aparte de que genuinamente quiero ser una persona transparente y honesta porque son mis valores y es quien soy, pero aparte de genuinamente, hay un tema también importante a nivel para mí, que es que el hecho de siempre proyectar solo éxito o solo las cosas buenas, por ejemplo, pone una presión muy grave en la que, mira, el éxito es muy frágil. Hoy tengo éxito, mañana a lo mejor no tanto, ¿verdad? El otro pues tendré más, el otro a lo mejor me pego un bofetón, el otro no sé qué. Y no quiero tener la presión de siempre tener que mantener una imagen de éxito, porque no es real, no es realista. Nadie tiene siempre, aparte de personas como muy, muy concretas, muy específicas, que ni esas Y personas, ¿verdad? Ni tampoco. esas, pues estaban pensando ahora, Elon Musk, que no sé qué, pues podría seguro explicarnos 40.000 historias de fracasos y de cosas, ¿no? Pero pero yo no quiero tener que mantener una imagen de siempre soy exitosa, ¿verdad? Pues porque no es realista y porque a lo mejor de aquí a un tiempo me pego un bofetón, ¿verdad? O tomo una mala decisión a nivel de negocios y mira, pues me empiezan a ir las cosas peor durante un tiempo y después seguro que me podré remontar, seguro. Seguro que al final, ¿verdad? Siempre me puedo remontar porque tengo suficientes herramientas como para remontarme, ¿verdad? Pero que me pegaré hostias y que tal, me las pegaré seguro. Y ya me las he pegado, ¿verdad? Entonces, no quiero tener una imagen pública en la que siempre todo perfecto, ¿verdad? Miss Perfect, porque no lo soy. Y no quiero que la gente me vea así, porque en el momento que yo tenga un bajón, no quiero sentir la presión de, "Oh, es que todo el mundo se pensaba que era perfecta y ahora resulta que he tenido un bofetón, ¿verdad? Y que las cosas no me van bien. Y una presión añadida, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando no es realista, ¿verdad? Es decir, quiero ser más libre. Y libre significa no meterte ese tipo de presión encima, ¿verdad? En el que todo el mundo piense, ¿verdad? Que es siempre exitosa y siempre todo perfecto. Y siempre, ¿qué dices? ¿Verdad? No. Y tengo mis momentos que no sé ni lo que hacer. Y tengo momentos de sentirme culpable con mis hijas. Y tengo momentos de no sé qué. Y habrá momentos en los que económicamente no me irá tan bien. ¿Y qué?
es mi vida, ¿verdad? Entonces no quiero tener... Yo disfruto aprendiendo, tirando adelante con cosas. Si me pego bofetones, pues me los pego y ya me remontaré. Pero no quiero tener la presión de que la gente crea que soy perfecta y que mi vida es perfecta. Porque eso me quita libertad. Me quita Totalmente. libertad y me pone presión y no quiero. Yo quiero tener mi vida con mis errores, con mis problemas y tendré momentos en los que tendré mucho éxito y momentos en los que no. ¿Y qué? ¿Verdad? Y yo sigo con mi vida y a quien le guste bien y a quien no también. Pero no quiero tener esa presión. No quiero tenerla. Porque cuando te expones en las redes sociales, tú ahora tendrás tu canal YouTube, tienes audiencia aquí en LinkedIn, ¿verdad? Y tu canal YouTube empezará a crecer y te genera una presión de que la gente te está mirando, ¿verdad? Entonces, yo apuesto por mi libertad. No quiero tener que crear un personaje y siempre mantener una imagen. Y en el momento en el que las cosas no me vayan tan bien, tener que mantener que las cosas me van bien, porque si no, fíjate lo que dirá la gente, lo que no sé qué, lo que... ¿Qué dices? Libertad. Quiero tener libertad. Y eso para mí, fíjate, es uno de los valores también y prioridades importantes, ¿no? Que hablábamos ahora de los valores. Y esto para mí es fundamental. Y cuando quieres este tipo de libertad, automáticamente se traduce en que hay una honestidad y una transparencia. Porque Totalmente. no estás creando un personaje en el que siempre eres perfecto, ¿verdad? Y eso te da libertad y al mismo tiempo pues, te da esa transparencia en el que no tengo esa presión. En el momento que me vaya mal, pues bueno, pues me va mal, ¿verdad? Pero no tendré la presión de mantener una imagen de perfección. Totalmente. Esto que has hablado, ¿no? De la libertad de los valores, lo que hemos hablado o lo que decías antes, tenerlo claro que para ti la libertad es eso. No, no solo decir, no, el concepto de libertad, hombre, por supuesto que todo el mundo, pero tu concepto de libertad es ese, es ser Marta las 24 horas del día, sin tener que ocultar nada a nadie, ni tener que ponerme una máscara para No quiero agradar a no sé presión de quién. aparentar. Exacto. No quiero presión de aparentar y no quiero que, ay, si las cosas me van mal en algún momento, tengo un momento de bajada o lo que sea y tal, que tener que aparentar, porque si no la gente pensará no sé qué, o fíjate, o se van a reír, o se van a no sé qué, o van a pensar que tal. Para mí eso es fundamental. Por eso siempre hablo de que el éxito es frágil, porque lo es, porque lo es. Bueno, Marta, tú imagínate que yo ahora tengo 45 años, estoy cansado de hacer lo que hago y decido hacer un cambio. Dime un par de tips rápidos, que es lo que sí o sí debería de hacer. Vale, yo lo primero que haría, ¿verdad? Tienes 45 años, por lo tanto entiendo que la Me he persona quitado ficticia 7 de golpe, ¿eh? O sea, digo, la persona ficticia, la me he persona ficticia de quitado la que estamos 7. hablando, ¿verdad? Tiene Vale, 45 años. Los pareces también, ¿eh? Los 45. gracias. ¿Ves cómo eras honesta? Ya te Pareces lo he de dicho yo. 45 también. Ya te lo he dicho yo. Pero vamos a hablar de la persona que tiene 45 años, por lo tanto tiene detrás, ¿verdad? Una experiencia laboral, ¿verdad? Tiene años detrás. Entonces, lo primero que le diría es, hay que revisar agenda de contactos. ¿Tienes una buena agenda de contactos? ¿Conoces a gente? ¿Conoces a gente que tenga relaciones genuinas con ellos, con lo que puedo coger el teléfono, hablar con algunos de ellos y poder decir, oye, mira, me está pasando esto o me van a echar o necesito hacer un cambio estratégico a nivel de negocio, sentémonos a tomar un café o a ver si me ayudas, ¿verdad? Con tal contacto o con tal acceso a tal empresa o con tal lo que sea, ¿verdad? Si estás en esa posición, tienes mucho ganado. Si no lo estás, bueno, pues no tienes eso, ¿verdad? Que es una ventaja, ¿vale? Puedes también continuar y hacer muchas cosas, ¿vale? Pero sí es cierto que estratégicamente ir trabajando en contactos genuinos durante toda nuestra carrera profesional y que pase lo que nos pase, podemos coger el teléfono y decir, oye, al director de tal empresa, al no sé qué de tal empresa, decirle, oye, mira, me he quedado fuera o me ha pasado esto, me ha pasado no sé qué. A ver si me echas una mano, ¿verdad? A ver si me echas una mano. Y estos son los contactos de toda la vida que funcionan, pero vamos, como agua bendita, ¿sí? Sí los tenemos, si los hemos sabido trabajar. Si hay algo que siempre digo a la gente, no puedes pasar por la vida dejando muertos por las calzadas. Tienes que ganarte aliados. No significa que le caigas bien a todo el mundo siempre. Significa que proyecto que hago, empresa a la que voy, otro proyecto al que hago, lo que sea, ¿no? Servicio que hago aquí, no sé, tal.
cosas que yo voy creando y trabajando durante toda mi carrera profesional, tengo que ir dejando una buena impresión. Hablábamos de los valores, por ejemplo, los valores nos ayudan a dejar una buena impresión, a trabajar habilidades blandas nuestras, de saber comunicar, tener carisma, saber gestionar a gente, saber un poco, pues, un don de gente es mínimo, ¿verdad? Importante. Y no dejar, sobre todo, muy importante, muertos por las calzadas. ¿Y esto qué significa? Que hago un proyecto y me enfado con el socio de no sé qué, o me enfado con el cliente tal, o tengo un problemón increíble con tal persona, o tal persona ha acabado no pagándome y se ha generado un problema súper heavy, tal, no sé qué, tal. Y a esa persona con la que hemos generado ese problema de enemistad, ¿verdad? O de problema o lo que sea y tal, ahí ya hemos dejado un muerto, ¿vale? Es decir, alguien que hablará mal de nosotros a lo mejor, ¿vale? O no hablará bien, ¿verdad? O Seguro. ya no solamente que no nos servirá de contacto, sino que puede ser alguien que pueda hablar mal de nosotros incluso, ¿vale? Entonces, es importante pasar por la vida creando aliados, dejando buena impresión, haciendo bien las cosas, ¿verdad? Y no dejando muertos por ahí. Entonces, si yo llego a los 45 años y me han echado del trabajo o tengo cualquier tipo de problema o lo que sea, yo tengo agenda de contactos. Y esto es importantísimo saberlo. ¿A quién puedo llamar? Revisa tu agenda de contactos. Tiene que haber alguien dentro de tu agenda de contactos, de colegas, de gente con las que has trabajado previamente, jefes anteriores, colegas anteriores, socios anteriores, cualquier cosa que tú hayas hecho, con el que puedas. Es importante que llegues a los 45 con el que tengas al menos unas cuantas personas que tú sabes que les puedes llamar y decir, oye, ¿necesito un café? Me van a echar, por ejemplo, tal no sé qué, y tengo que hacer un cambio estratégico, ¿vale? A ver si me ayudas. Y que la otra persona te responda, sí, vamos a hablar, ¿vale? Y que te busque cosas y que te ayude y que te dé contacto, porque sepa que tú eres alguien con el que va a quedar bien si te presenta o si te da esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, eso es number one, súper fundamental, ¿verdad? Y punto número 2, cuando estamos ahí sí que diría, bueno, mantener primero la calma, ¿verdad? Cuando tenemos una situación en la que vamos a hacer un tipo de cambio, muchas veces es forzoso, ¿verdad? Algunas veces no. Si es forzoso, mantener un poco, pues, nuestra calma y revisar y hacer un poco de listita de todo lo que hemos hecho y sabemos hacer. Es decir, uno tiene que aprender a saber ponerse sus pines, sus chapitas, ¿verdad? ¿Qué es lo que has conseguido? Porque hay mucha gente que se lo preguntas y te dice, bueno, yo he sido director en tal empresa. ¿Y qué? ¿Vale? Yo quiero saber cuánta gente has gestionado, cuántos problemas has solventado. Oye, ¿has podido negociar, por ejemplo, algún tipo de contrato de 6 cifras? ¿Has negociado cosas complejas de una industria determinada? ¿Qué has hecho? Cosas concretas. ¿Vale? Esto quieres saberlo y quieres hacer un poco de listita porque te va a ayudar a empezar a hacer un poco de mapa de cosas en las que tú tienes un pin, ¿verdad? Y que por tanto puedes explotar y puedes aprovechar para ir tirando adelante, ¿no? Has dicho 2, ¿verdad? Yo escogería estas 2 como primeras, como principales. Respecto a la primera, yo tengo una frase que la he seguido a rajatabla y durante 31 años de profesional en un mismo sector es difícil cumplirlo. Pero bueno, que más importante que hacer amigos es no hacer enemigos. O sea, porque, bueno, puede ser tu amigo o no ser tu amigo, pero será neutro. Pero como hagas un enemigo, o sea, date porque te va a costar, o sea, como 10 amigos, porque esa persona al final va a ir a por ti, o sea, va a ir a por ti y son trabas en el camino. Y que hay situaciones que no te gustan, perfecto, pero no tiene por qué llegar a la enemistad. Al final se puede gestionar y puedes incluso aceptar, decir, bueno, pues, oye, me ha tomado el pelo, pero ¿qué gano yo? O sea, enfrentándome o poniendo, no, o sea, a lo mejor ganar más aceptando eso, que te han tomado el pelo y punto, que generarte ese enemigo. Es mi punto de vista y yo personalmente creo que a mí me ha funcionado. Mira, yo a esto le llamo pacto de caballeros. Le llamo pacto de caballeros a esto, porque, y esto lo he visto yo con socios míos, muy seniors, cuando yo era mucho más jovencita, de ver, yo vengo de un mundo de hombres, ¿vale? El mundo de la inversión, entonces eran todos tíos, por eso le Tiburones, puse el nombre de tiburones. pacto de caballeros, ¿vale? Porque
porque entonces, sigue siendo también de todo Dios, ¿vale? Pero yo he presenciado reuniones a grito, ¿vale? Y terminar una reunión realmente muy mal, cabreadísimos, ¿verdad? Ambas partes, pero que se han dicho de todo, pero de todo para arriba, ¿verdad? Y después tener una conversación, por ejemplo, con uno que luego fue mi socio, ¿verdad? Y, y me dijo, no, lo hemos arreglado, hemos hablado y tal, y hemos hecho un poco de contrato y tal, porque iban a partir peras y se negoció lo que cada uno iba a decir, ¿vale? Es decir, que públicamente se negocia, ¿verdad? Que no destrozar al otro, ¿verdad? No decir no sé qué, sino que se crea una historia en la cual por qué se rompe esa sociedad, por ejemplo, ¿verdad? Y qué dice uno, qué dice el otro, y se crea una historia, ¿verdad? Para que nadie salga perjudicado. Y esto es algo que realmente acuerdan, por ejemplo, hablar, ¿no? Y le dije, ostras, sí, no sé qué. Me dice, mira, al final me acordaré toda la vida de esta frase que me dijo. Esto me lo dijo en catalán y te lo traduzo. Me dijo, me dijo, mira, al final todos vivimos de nuestra reputación y la gente tiene que comer. ¿Vale? Algo así me lo dijo, pero en catalán quedaba la frase, quedaba muy bien, ¿vale? Pero tal y como la dijo, la he traducido, ¿vale? Pero al final lo que quería decir era, mira, todos tenemos una reputación, ¿vale? Que hay que cuidar, que hay que tal. Entonces, aquí montamos, ¿verdad? Nuestro pacto, hemos dicho lo que se va a decir y cada uno, ¿verdad? No somos amigos, ¿vale? Pero hemos acordado cómo se va a explicar todo esto, ¿verdad? Para que nadie destroce la reputación de la otra persona. ¿Vale? Y sobre todo cuando hay mentiras y tal. Y yo a esto le bauticé como pacto de caballeros. Y lo he visto en múltiples ocasiones hacerse, en niveles altos. ¿Eh? Y, por ejemplo, incluso cuando te van a despedir de una posición muy elevada, se pacta. ¿Qué se dice? Lo típico que se dice, no, tal persona ha rescindido de su cargo porque quiere más tiempo con su familia, por ejemplo. No, esto normalmente es un despido como una catedral, pero sí, suele ser así, ¿vale? Pero las dos partes, ¿verdad? Acuerdan cuál va a ser el storytelling que se va a explicar y acuerdan a que el director que ha sido despedido no va a hablar súper mal de esa empresa, ni esa empresa a hablar de mal de él, ¿vale? Todo va a quedar algo como muy neutro, ¿vale? Como algo como muy neutro. A esto le bauticé yo Pacto de Caballeros. Pues te lo compro y me lo quedo porque me parece algo súper interesante y que lo veo normal, porque al final expandir o Claro. esparcir todo eso no lleva a ningún sitio más que a sacar tu ego ahí pero no es constructivo. Entonces, déjalo ahí, apárcalo, date un paseo y haz las cosas bien, o sea, como mínimo de cara para afuera. O sea, aunque tú ya sabes lo que ha sucedido. Bueno, Marta, pues quiero darte las gracias porque la charla ha sido, bueno, una masterclass. Llevamos aquí por una hora. Yo te había pedido 45 minutos, o sea que... Un placer. Y nada, y darte las gracias y no tenemos tiempo para responder preguntas porque yo creo que el contenido era lo suficientemente bueno como para no pararlo, para responder las preguntas. Como Porque si tú no quieras, ¿eh? Si tienes alguna pregunta, no tengo problema ah, por responderla. perfecto, Sí, pues no, en va. función de cómo veas los tiempos, pero que sepas que No, no si tengo yo por problema. mí, yo tranquila. O sea, bueno, pues si alguien está por aquí y nos quiere hacer alguna pregunta, pues oye, pues encantado de responder. No me preguntéis a mí porque mi respuesta os la vais a tener más fácil porque hago bastantes vídeos en LinkedIn y mañana tengo Claro. otro. Mira, es una plataforma que estoy descubriendo, me gusta y bueno, y nada, vamos a esperar. Claro, no es como YouTube. Mira, Lola, pregunta que muchas gracias a los dos. Ha sido genial escucharte, Marta. Muy interesante. Estoy emprendiendo y mi prioridad es el valor del bienestar y la salud mental. Hay que disfrutar del proceso. Los resultados perfectos son los que están llenos de imperfección. Bueno, tenemos gente que nos está viendo que, bueno, pues, Ujú. contenidos, o sea, los comentarios también son profundos. Bueno, pues si Claro tenéis, que sí. mira, pacto de no agresión tras romper peras, pacto de caballeros, gracias, muy interesante. Este es de Emilio, ¿qué tal? Bueno, saludar a- prácticamente los conozco a todos, a Emilio, a Paul, Claro. bueno, enhorabuena David,
llevo días siguiendo los tutoriales de Marta y ahora me la encuentro aquí Gracias. contigo. Bueno, pues no lo sabía, no se lo había dicho. Buenísima charla. Si tenéis alguna pregunta, aprovechad. Y si no, pues lo dejaremos aquí Claro, claro que y sí. ya está. Y bueno, sabiendo que ahora estás por aquí cerquita, pues mira, ya lo sé, Claro. he visto que tienes mentorías y tienes cositas por ahí. Y bueno, no te he dicho dónde te pueden encontrar a ti, pero bueno, dilo por si alguien no lo sabe. Muchas gracias. Pues yo tengo, sobre todo, mi casa principal es YouTube, ¿verdad? Y si buscáis Marta Emerson, ya enseguida podréis encontrar el canal. Me encantará que podáis verlo, ver si os gustan los contenidos. Me encantará también, bueno, pues que podáis seguir también el canal si os interesa. Y este es mi canal principal. Después, por supuesto, tengo Instagram, ¿verdad? TikTok, es Marta Emerson ME, pero sobre todo mi canal principal donde yo le pongo ahí todo mi esfuerzo, mi tiempo y mi todo es sobre todo en YouTube. Y bueno, luego tengo una web que es martaemerson.com. De hecho, en Google, si buscáis Marta Emerson, ya podréis encontrar cualquier cosa que estéis buscando sobre mí. Y te agradezco mucho también el espacio, esta conversación tan agradable entre los dos. Me ha gustado muchísimo participar. Bueno, pues si necesitas a alguien para tu canal un día que tengas así, pues te puedes acordar de mí y yo estaré encantado Claro, de claro que sí. devolverte la visita. De hecho, Claro que la sí. semana que viene tengo con Eva Bermúdez también, que me lo ha aceptado. Lo haremos. Ella sí que es Ujú. especialista en LinkedIn. Sí, sí, Y, sí, sí. De hecho, ella me invitó también a su LinkedIn, es alumna de mi escuela. Y ah, la traje también a mi canal, como es alumna también, y además es muy activa, muy buena, ha creado contenido muy interesante. Pues también la traje a mi canal también para darle un espacio allí y creo un contenido fantástico sobre LinkedIn. la vi contigo, por eso, o sea, por eso la conozco, porque al final se trata de esto. Claro, Pero bueno, lo habíamos quedado, pero lo aplacé yo y el miércoles, o sea, el claro. viernes que viene nos vemos, ya lo publicaré. Qué Bueno, bien, Marta, qué pues ha bien. sido un placer y espero que no sea la primera vez que podemos charlar, ¿vale? Claro, por supuestísimo. Claro que sí. Muchas Un gracias. abrazo y muchas gracias. Hasta luego.